Bienvenidos a Más Allá del Altar, un espacio donde nos quitamos los filtros y hablamos desde lo humano, desde lo real, desde lo que muchas veces se calla dentro de la iglesia. Bienvenido, Amar, Fabio. Saludos. Bien, bienvenido. Estamos, sí, dándole gracias a Dios por que estamos aquí presentes en este espacio de Más Allá del Altar y sobre todo pues dando gracias también por la vida y por todo lo que Él nos permite, las cosas buenas y aquellas cosas que quizás nos puedan resultar un poquito desagradables en un momento, pero que nos dejan una enseñanza también y sobre todo nos ayudan a madurar más en la fe. Por eso cada día venimos a aprender un tema nuevo, un contenido nuevo, una conversación nueva. Así es. Temas de intereses para todos nuestros fieles. Por eso hoy vamos a tratar un tema que puede incomodar, pero también puede sanar. Preste mucha atención porque hoy vamos a estar hablando sobre el cansancio emocional del servidor y esas personas buenas que un día decidieron alejarse de la iglesia y desaparecieron. ¿Cómo puede suceder eso? Así, quiero abrir realmente este podcast en el cual vamos a interactuar, vamos a dialogar, vamos a tener ameno, ¿verdad? Esta conversación que yo sé que va a ser de mucho interés. Y preguntando, ¿el servidor se cansa o está mal visto dentro de la iglesia? Nos cansamos. Nos cansamos. Nos cansamos, nos agotamos y queremos hacer nada, pero seguimos en pie porque Dios nos da la fuerza. Eso es lo primordial. La fuerza. Claro. Dios. Eso es como un gimnasio que tenemos que ir haciendo ejercicio. La oración constante es lo que nos mantiene a nosotros en pie. Al menos yo lo veo desde esa perspectiva. Porque uno, todos los días en la mañana, uno le agradece a Dios por estar aquí. Gracias a Dios, me diste un día nuevo. Porque uno se acuesta de noche, pero no sabe de mañana. Hoy yo me voy a acostar, pero mañana yo no sé. Entonces, todos los momentos lo agradecemos, incluyendo, digo yo, que todos debemos de agradecer esos momentos incluso de lucha, esos momentos en los que más cansancio tenemos y que decimos como que está valiendo la pena yo cansarme tanto, está valiendo tanto la pena yo no tomarme unas vacaciones tan hermosas que me puedan ofrecer ahora mismo. ¿Qué dirá Fabio? Realmente es un tema, ¿no? Es un tema, porque muchas veces... Es un tema, sí. Y eso es lo que nos venimos a el tratar cansancio, aquí. por ejemplo, o sea, porque el cansancio, como le vemos, o sea, no siempre es físico, ¿no? El cansancio emocional y ese cansancio también mental, después del trajín del día y de todo. Y tú sabes que tú tienes que cumplir con responsabilidades, no es fácil. Uno lo hace por amor, uno lo hace ¿no? por el compromiso realmente asumido, pero hay situaciones, hay momentos en los cuales tú tienes que darte ese espacio porque si no, o sea, tú vas a estar, es como cuando tú estás dando y dando y dando, pero entonces tú no recibes poco, o sea, tú no recibes nada muchas veces. Y en este de recibir no me refiero a recibir gracias, a recibir aplausos, a recibir, qué sé yo, como la aprobación de nadie, no, sino en el sentido mismo espiritual, o sea, tú no estás recibiendo, si tú no estás recibiendo, tú tienes que hacerte como una pausa para entonces tú como autoanalizarte y ponerte como una esponja. Espero que me explique. Y lo que pasa, Fabio, que hay muchos servidores que por lo regular se dan por entero a muchos. Siempre están en la disposición de estar sirviendo a otros, pero ellos mismos interiormente se desgastan. Y nadie se preocupa si realmente esas personas tienen alguna que otra necesidad. Y es ahí donde está el detalle. Entonces, como la persona no encuentra que surge esa persona, valga la redundancia, que le ayude, que le pueda decir, mira, yo puedo colaborar en eso, pues la persona asume todo y se desgasta por entero porque todo quede bien a su alrededor. Pero también eso es más también de nosotros, de interiorizar y darnos cuenta de todo lo que estamos haciendo y de que también tenemos que tomarnos un espacio. Porque de qué vale a mí entregarme, hasta que ya a mí me tengan que llevar enferma, porque se supone que yo tengo que gastarme y todo eso. Pero de qué vale todo eso si
yo lo hago viéndolo desde una perspectiva, es que si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer. ¿De qué vale eso? Y ese es el problema. Y ese es lo que pasa, la mentalidad que hay en las personas que sirven dentro de la iglesia, que si yo no lo hago, nadie lo puede hacer. Y aunque me sienta mal, aunque esté enfermo, que me duele la cabeza, que anoche me dio fiebre, que tuve cualquier inconveniente, que la luz se fue y no pude dormir bien, pero si yo no lo hago, nadie lo puede hacer. Y es la primera persona que está allí, desgastada, así como una vela cuando se va marchitándose poco a poco, pero no ve eso. Entonces, sigue dando, porque simplemente nadie lo hace si ella no lo puede hacer. En su mente, claro. No, y ¿sabes qué ocurre también ahí, William? Que muchas veces, o sea, ese tipo de personas, entonces se hacen los imprescindibles. O sea, sin ellos, muchas veces sin proponérselo. Hay hermanos que tú a veces piensas, tú dices, ven acá, pero fulano tiene que estar en todo. Pero también existe la parte donde tú sientes que si tú no estás ahí, las cosas no se van a realizar, no se van a hacer, no se van a formar. Entonces, estás ahí y lo que haces es que en lugar de tú dar, vamos a decir, un buen ejemplo, lo que estás dando es estás dando un ejemplo que no es el correcto, porque entonces estás opacando, sin proponértelo, a personas que pudieran hacer ese servicio de un modo igual o hasta mejor que el que lo estás haciendo. Y eso es bueno, porque eso es una manera también de darle continuidad. Y nosotros tenemos ese grave problema como servidores dentro de nuestra iglesia. Esa es una de las cosas que realmente también nos debilitan, porque siempre queremos hacernos los imprescindibles. Si no está fulano, no se da. Si yo no estoy, las cosas no van a funcionar, y no es así. Entonces, eso también desgasta. Y la misma persona que está en ese afán, llega un momento en que se siente, dice, no, pero ven acá, pero ya yo estoy cansado. Y quizás llega un momento hasta en que, sin quererlo, pasa eso de lo que hemos dicho, o sea, que quizás comience entonces a disminuirse. Y entonces ahí viene realmente el alejamiento y vienen las otras cosas, donde nosotros muchas veces comenzamos a señalar entonces con el dedo, lamentablemente. Entonces, tenemos que buscar ese eje donde podamos sostenernos, mantener un equilibrio, para no tampoco sofocarnos en el servicio, porque el Señor no quiere eso. También se podría decir que es importante darle como a los demás también un voto de confianza a otros, porque, digamos, yo voy a catedral y diariamente yo veo una persona nueva. A esa persona nueva se le puede incentivar a que participe diariamente, se le puede invitar a actividades X o Y, pero al menos en mi caso yo soy una persona muy curiosa y no es que me gusta saberlo todo, pero sí me gusta saber cosas nuevas. Y yo en la iglesia yo veía, digamos, que con las sacristanas, yo veo que las sacristanas utilizan varias cosas, como es todo lo que hay que llevar allá al altar, ¿no es verdad? Uh-huh. Y yo, ¿cómo se llama eso? ¿Y esa mesita cómo se llama? ¿Cómo se llama ese pañito? Y toda la iglesia tiene un nombre. Y por ahí es que surge también la curiosidad. Digamos que yo tengo esa curiosidad. Y por esa curiosidad que yo tengo, yo puedo ofrecer un servicio. Pero a mí no se me da la oportunidad de ofrecer ese servicio porque piensan que yo tal vez no lo vaya a hacer bien. Pero sin embargo, si nos fijamos en el interés que puede tener el otro, podemos darle la oportunidad al otro de también poder encargarse de ese servicio. Y yo creo que eso es lo más importante que tenemos que darnos cuenta como iglesia, de que hay tantas personas que también pueden dar el 100% que yo también doy. Así es. Que no solamente tengo que ser yo, sino que también pueden ser ellos. Claro, ese es el ideal, o sea, es lo que todo el mundo quiere. O sea, que haya muchas personas que realmente estén prestas para servir. Pero que resulta que cuando hay una persona que domina todo, entiende lo sagrado del servicio que está haciendo, no quiere cedérselo a cualquiera. Y se hace celoso completamente de ese servicio que está haciendo. Y por eso lo acapara, por eso lo hace, por eso crea un sinnúmero de situaciones que verdaderamente a veces hasta crea cierta molestia en la otra persona. Pero acá fulana cree que es la que se lo sabe todo. Pero entonces empiezan a utilizar esos términos, pero
fulana lo que quiere es que eso es sagrado, yo no puedo permitir que todo el mundo le ponga la mano. Es que quieren que se haga bien, que se haga bien. Que se haga bien, así mismo como la curiosidad tú tenías, todo en la iglesia tiene un nombre. Entonces la persona cuando ya percibe, hay un sentido de pertenencia en eso que hace, entonces la persona no quiere soltárselo a nadie, porque entiende que es una gracia que ha recibido, que aunque se desgaste totalmente, no lo cede. No cede, y aunque la persona pelee, porque mira, dale oportunidad, no, inclusive yo he visto personas que hasta le pelean a los mismos padres para que no pongan a más nadie ahí. ¿Usted se Eso imagina es. eso? Adiós. Eso ¿En es así, serio? eso es así. Le pelean, no, padre, no, mire que... Entonces el padre quiere ser flexible porque la persona se da por entero, que en cierto momento no está mal, No. pero yo siempre he sido de opinión que hay que dejar un legado. Alguien que te reemplace, porque uno no es eterno. Entonces, estas personas que se desgastan, entonces pasan desapercibidos por las personas que están alrededor en la iglesia, y cuando se enferman, la persona dice, oh, ¿y fulano? Ahora fue que yo me di cuenta que no estaba aquí. Dije, sí, pero fulana tiene una semana que está enferma. Pero yo creo que con toda esa parte que hemos dicho, que hemos cargado de tanta información, yo creo que es importante recalcar que no es que estemos exigiendo que en la iglesia siempre haya como ese flujo de personas. O sea, no todos tienen como ese interés de que haya tanto flujo. O sea, me refiero que no siempre va a aparecer alguien que tenga el interés de ser sacristán, vamos a decir. Pero sí lo que queremos hacer como tanto hincapié es en que hay que ser un poquito más flexibles, un poquito más suelto, un poquito más de entrega, de tener esa confianza. Y además de eso, de algo que debemos de saber, que hablamos mucho fuera de cámara, es que al menos yo lo voy a decir de mi perspectiva, yo no soy diácono, yo no soy sacerdote y no soy nada de una posición tan grande en la iglesia que para mí me parezca tan importante querer controlarlo todo. Yo no puedo hacer la función que hacen ellos, yo no puedo hacer la función que hace un sacerdote, lamentando el caso. Pero yo tengo mi posición en la iglesia en la que yo sirvo y lo sirvo con mucho amor, que es ser lectora. Entonces, todo lo que hacemos tenemos que hacerlo con algo que se llama amor y tenemos que hacerlo con entrega. Pero también tenemos que cogerlo suave, porque si nos llevamos hasta el punto de sofocarnos en eso, de que esto llegue hasta el punto de generarnos estrés, porque eso, hay personas que llegan hasta el estrés con esto, pero como decíamos ahorita, no es algo físico, sino también interior. Si llegamos al punto de que hasta me estresa ir a la iglesia, ya no estamos viviendo la cosa con fe. Eso no es bueno. Es que ya no estamos viviendo la cosa con amor, y el servicio tiene que hacerse con amor en la iglesia. Todo tengo que hacerlo con una entrega de que, así mismo como decía William, de saber qué tan sagrado es este servicio que me han puesto a mí. O sea, no es simplemente, que yo tengo que ir a la iglesia el domingo, que me toca misa a las 7, tengo que levantarme a las 5 de la mañana para al menos estar en la iglesia a las 6 de la mañana. Si yo lo pienso con una desgana, yo no estoy ofreciendo a Dios mi amor, vamos a decirlo de esa manera. Ni un tiempo de calidad. Exacto, no le estoy ofreciendo nada, lo estoy haciendo por hacerlo, por compromiso a la encargada de liturgia que me dijo a mí que me tocaba el domingo a las 7 de la mañana. Y no puede ser así. Exacto. Tiene que ser un servicio de entrega y disponibilidad. Pero ante esa realidad, y esas son las personas que se desgastan en un servicio de la iglesia. Pero ¿y qué pasa cuando hay personas que están sirviendo, tienen una responsabilidad y de buena primera dejan de asistir a la iglesia? Ahí está el gran detalle. ¿Qué sucede con esas personas? Porque estamos hablando de que se desgastan, de que hacen muchos compromisos, de que hacen muchas actividades. Pero cuando esa persona se sienten ya saturada y desaparecen, entonces ese vacío cuesta un poquito llenarlo. Pero esas personas se van. Y nuestra iglesia, ustedes saben que está llena de muchas personas que han estado bien firmes y de buena primera, ya pasan al anonimato. Ya nadie lo conoce.
Sí, sabes, William, que todo ese tipo de experiencia también, o sea, por ejemplo, escuchando a Mar, que se ha centralizado un poquito más en el tema de la liturgia y ese tipo de cosas, pero es algo muy también inherente, sobre todo en la vida de los grupos y de los movimientos cristianos. Nosotros tenemos muchos grupos en la iglesia, Renovación Carismática, tenemos la Hermandad de Maús, Corazón tenemos de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, están Hogares Nuevos, también familia, o sea, matrimonio feliz. Hay muchos movimientos dentro de la iglesia, pero en la gran mayoría de todos esos, es un denominador común también. O sea, esa absorbencia que muchas veces se da por parte de servidores que entienden que sin ellos la cosa no funciona, y son de los primeros que muchas veces participan de tal manera que cuando le llegue ese momento de desgaste, pues entonces simple y llanamente se van, o sueltan, o se comienza a sentir ya realmente de que se han puesto como columnas debajo de ese tipo de cosas, que cuando ellos ya no están, pues esas columnas también se suelen o se pueden resquebrajar. Y lo que dice William también tiene un sentido. Personas que en un momento estuvieron dándolo todo y de repente comienzan simple y llanamente a irse en las sombras y se van por ahí. Entonces muchas veces, en lugar de preocuparnos por saber qué le ha pasado a ese hermano o a esa hermana, muchas veces lo que venimos a decir, no tenía fe, o a señalar, No le escribimos. exacto, o muchas veces por algún tema o algo que se sepa, porque todos tenemos nuestras fallas y nuestras cosas. Entonces, también por ahí muchas veces viene eso que no es cristiano. Eso que no es cristiano y que lamentablemente muchas veces como que lo dejamos así y esas personas simple y llanamente se nos van y se nos opacan y no debe de ser, o no debería de ser. Es que en el camino de fe hay muchas tentaciones. Si nos ponemos a pensar, hay muchas tentaciones que nos debilitan a nosotros en nuestro camino de fe. Y por eso es que, ok, puede sonar repetitivo de que hay que mantenerse en oración, sí, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y miren, es que a ver, la iglesia es un mundo como que tan grande y el camino de fe, aunque se viva en comunidad, cada persona tiene una fe distinta. Cada persona vive su fe de manera distinta. Lo que hay que saber es cómo llevarla. Ese sería el gran ideal, de saber cómo llevarla. Y ahí, como hay diversidad de servicio dentro de la iglesia, que cada uno vaya entendiendo que cuando tú haces un servicio desinteresado, ameno, y que te siente importante donde te encuentres, entonces, como tú eres importante por lo que haces, tu ausencia se nota. Y cuando tú no estás allí, bueno, pues toda la comunidad en sentido general va a caerle arriba. Pero nos llevamos de que en la iglesia van muchas personas y llega uno que se ausenta, desaparece y pasa desapercibido. Nadie se da cuenta de que esa persona estaba allí. Entonces ahí es donde tenemos todos que encajar, de que alguien que estuvo haciendo un servicio, porque yo conozco muchas personas, Fabio, y yo sé que también tú conoces muchas personas que anteriormente eran líderes fundamentales dentro de la iglesia en diferentes movimientos. Yo que participé mucho tiempo en los grupos juveniles y que conocí muchas personas, me di cuenta que muchos de esos se ausentaron, se fueron y eran como la referencia de cuando uno entraba nuevo. Digo, wow, fulano que está aquí, mira, ese es un líder, esa es una persona que todo el mundo lo escucha, pero ya esa persona desaparece. ¿Qué le pasó a esa gente? Se desgastaron, el mucho compromiso dentro de la iglesia a lo mejor lo llevó a tomar una elección que, aunque le costó, lo hizo en contra de su voluntad. Esa sería la gran interrogante que todos nosotros deberíamos hacer ante una realidad que estamos viviendo dentro de la iglesia, dentro de la vida comunitaria, con muchas personas que están con nosotros, que dieron mucho, pero que hoy ya no están. Sí, William, y no sería decir que es que hayan dejado de creer ni nada, de creer en Dios, sino que dejaron de sentirse seguros.
seguros precisamente, ¿no? En ese ambiente de iglesia que se le estaba ofreciendo. Quizás no era el adecuado. Es posible, Fabio, es posible que quizás no sea el adecuado. Lo que yo voy más lejos es que a veces tenemos que aprender a escuchar a la persona. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Claro. A veces tenemos que aprender a escuchar a la persona. Y aunque la persona, estamos hablando de ese servidor que se desgasta, que se cansa, que se agota hasta enfermarse, pero también uno que está allí tiene que hacer un alto y hacerle entender a esas personas que también se le puede dar oportunidad. Porque cuando esa persona aprendió ese oficio, había otro que lo hacía. ¿Y creen que yo no comunico eso que me está invitando a alejarme de la iglesia? ¿Será? Porque si soy activa, ¿no es verdad? Pero yo no comunico eso que siento. Es en parte porque yo sé que no le voy a importar a nadie, porque no voy a ser escuchado o por vergüenza. ¿Cuál sería la razón? Son muchos los factores. ¿Cuál sería uno de ellos? Muchos los factores. Y uno de los grandes factores que por lo regular tienen las personas cuando se aleja así es porque no se abre a decir lo que le pasa y prefiere entonces callar y simplemente me va. Me voy, puedo sentir cierta situación con una persona que lo podría utilizar como argumento para alejarme o simplemente desaparezco. Así de sencillo. Y a veces cuando tú cuestionas a esa persona, ni siquiera es nada del otro mundo. Sí. A veces fue una tontería. No, así es, así es, así es. Y fíjate, William, que a veces no nos damos cuenta, y en esto quizás podríamos ser un poquito, estar volviendo a hablar del tema de las heridas. Pero a veces sucede que con una sola palabra, porque por ejemplo yo tengo, o sea, escuché a un hermano que me estuvo hablando, una persona que es muy servicial, una persona que es de mucha entrega, y por una palabra que le dijo un hermano, quizás en un momento, vamos a decir, de euforia o en el sentido de que había que dar un servicio en un lugar y entonces esa persona vino en el momento incorrecto a preguntar o a decir algo y se llevó entonces esa palabra altisonante que esa persona no esperaba, ya como esa persona pues de un momento a otro dice, yo voy a ir disminuyendo mi actividad, no voy a estar al frente de las cosas porque realmente yo no quiero volver a pasar por ese tipo de situaciones. Cosas aisladas, situaciones no que suceden, como decíamos, porque tenemos siempre ese roce. Pero yo entiendo que debemos saber detectar cuando el cansancio, o sea, la fatiga, cuando el desgaste en un hermano que es un servidor dentro de la iglesia y una persona que siempre está presta ahí y de repente vemos como que va cambiando, va mermando, acercarnos y preguntarle cómo tú estás, qué te está pasando, porque muchas veces tampoco ese tipo de cosas sabemos nosotros quizás, o sea, manejarla. A veces esa persona necesita un consejo en algo que está sucediendo, quizás dentro de su vida matrimonial o familiar, o su relación con sus padres o con sus hijos, hermanos, etcétera, o cualquier otra cosa. Y una palabra o algo que uno pueda decir, como decía Will, escuchar, como nos cuesta eso, nos cuesta también ser oídos y ponernos delante del otro para que seamos como ese reclinatorio donde la persona pueda como apoyarse y pueda entonces soltarse. Y ahí entonces ver esa parte humana, porque estamos muchas veces, salimos del trabajo donde somos engranaje y estamos haciendo las cosas para que las cosas en el trabajo sucedan en la empresa, porque es así. Nosotros prestamos nuestro tiempo a cambio de un salario en una empresa, una compañía, para unos resultados que tienen que verse. Y la compañía esos resultados lo espera sí o sí. No es que según, es sí o sí. Y tú tienes que hacerlo y eso te agota, te debilita y todo se entiende. Pero ya, cuando estamos hablando en el ámbito de la fe y en el servicio que hacemos en la iglesia, este servicio tiene que ser algo que vaya dignificado con la gracia de saber lo que tú estás recibiendo en sentido espiritual por lo que tú haces
y que tú lo estás haciendo por amor a Dios y por amor a tus hermanos, por amor a quienes van, a quienes forman la iglesia, a quienes forman parte de las comunidades. Entonces ahí es que tiene que verse eso. Pero en el momento en que tú sientas que tú no puedes hacerlo porque estás vamos a decir, en esa encrucijada de ese peso, tú sabes reconocerlo y simplemente hablarlo. Mira, hermano, yo no puedo, no me siento, por favor, hágalo usted, venga usted y lo ponga. Porque caemos en el mismo error de querer utilizar, y cuando digo la palabra utilizar, no la quiero decir en el sentido negativo como cuando tú manipulas a alguien, no, sino que queremos el talento que tiene la otra persona, porque yo entiendo que William es buen orador, no, pues todo lo que tenga que ver con ceremonia y con cosas, vamos a dárselo a William, pero yo me he acercado a William para preguntarle cómo él está y cómo está su estado de ánimo, cómo está su modo, y si William me dice a mí que no se siente bien, yo tengo que saber entonces aceptar eso y ver que William en este momento no está posible, pero no juzgarlo y no señalarlo ni nada por el estilo, porque no vale la pena entonces aquí de que William por eso venga entonces quizás a decir, bueno, pues me están buscando y esto es lo que yo valgo aquí o lo que yo siento, se va a sentir mal, por más entrega que tenga. Eso sucede mucho en nuestros hermanos. De verdad que el tema que estamos tratando aquí en esta noche es algo que debe llevarnos a nosotros y a quienes nos escuchan también a una reflexión. Por eso quiero hablar contigo, que nos escucha, que está allí viendo el contenido de este programa. Tal vez tú eres ese servidor, eres esa persona que te agota, que te distrae, esa persona que lamentablemente te está vaciando, como decimos en el argot popular. O a lo mejor has sido esa persona que en algún momento determinado te ha alejado, pero hay una parte dentro de ti que extraña esos momentos inolvidables, esas compañías. Eso no tiene precio. Por eso no te sientas culpable, pero sí da la oportunidad de poder resarcir en tu vida algo que verdaderamente te marque y pueda seguir ese camino correcto que hace mucho tú elegiste y que hoy Dios te ha dado la oportunidad de escucharnos para volver de nuevo a este que es tu programa, Más Allá del Altar. Volvemos. Más allá del altar, contigo quiero estar. Qué bueno que siguen con nosotros en este su programa Más Allá del Altar. Aquí conversando con Amar, Fabio, un tema de tanto interés que yo sé que le compete a cada una de las personas que están en ese ambiente de iglesia, de reuniones, de grupos y todas esas cosas. Eso, de las personas que muchas veces se desgastan y aquellos que se van y no dejan huella. Continuamos. Tenemos que decir, Fabio, algo muy interesante que me ha causado curiosidad esta noche y es de las personas que se alejan de la iglesia por influencia de otros. Y me refiero a otros, no es persona X o Y de la calle, no, sino personas cercanas a uno mismo, familia. Sí, eso ha pasado. Tengo un caso, por ejemplo, que siempre me ha llamado mucho la atención y a quienes somos amigos de esa persona, porque estamos hablando, ¿no?, de cuando alguien viene creciendo dentro de la iglesia en servicio y se va entregando y llega a ciertas, vamos a decir, posiciones dentro de la misma iglesia de servicio y que él tiene su entrega y todo lo demás. Y comienza muchas veces la familia, bueno, pero tú nada más quieres estar viviendo en la iglesia, todo lo tuyo nada más es ese mundo, además de su trabajo, además de su familia. Entonces viene alguien, por ejemplo, como fue el caso aquí de esta persona, de su misma familia, comenzaron a atacarle en ese aspecto y de un modo tal que la persona luego que se vio ya en otro tipo de trabajo y ese tipo de cosas, pues simple y llanamente fue soltando y soltando hasta que en un momento pues soltó. Y vamos a decir, todo el mundo se preguntaba, pero ¿y qué ha pasado con esa persona? ¿Qué pasó?
¿Y dónde está? Y esto. Y no se le podía ni siquiera hablar de iglesia, ni mencionarle nada. Y luego entonces esa misma familia también que influyó en ese aspecto, pues comenzaba entonces a decir, pero llámenlo, búsquenlo, invítenlo, jálenlo, o sea, ya preocupado, ¿no? Y ni siquiera así. Entonces, ese tipo de situaciones pasan. Y muchas veces no nos damos cuenta, a veces quizás del daño que hacemos, ¿no? Al otro, porque simple y llanamente es un equilibrio. Nosotros hablamos en una de nuestras entregas sobre el trípode de los diáconos, por ejemplo, el trípode familia, trabajo e iglesia. Y esas tres patas, cómo uno mantiene ese equilibrio y cómo uno trata de que haya una cierta armonía. Hay un momento que quizás una baja un poquito, otra sube más, etcétera, pero están siempre ahí en ese sentido. Y en la vida del laico, en la iglesia, también tiene que haber ese tipo de movimiento, ese tipo también de buscar, ¿no? ese equilibrio, nadar en todas esas aguas para que no termines absorbiéndote, ni tomando la actividad en la iglesia como excusa quizás, inclusive hasta para rehuir unas responsabilidades familiares y hasta conyugales, vamos a decirle así o lo que sea, porque tengo esto, porque el padre me pidió, y entonces vienen situaciones feas, que inclusive hasta pueden haber inclusive hasta familias hasta separadas por cosas así. Entonces, que esto hay que prevenirlo. Yo decía, inclusive comentaba de fuera del aire, ahorita lo decíamos, con una situación que ocurrió una vez también con nuestro primer obispo, ¿no? Monseñor Osoria, en una actividad donde nos reunió sobre todo, ¿no? Pues a un grupo a los diáconos, a la familia, para compartir, y en ese momento pues él quiso escuchar los pareceres de las esposas y de los hijos de los diáconos, y mientras por un lado había muchos halagos y eso a los diáconos de los hijos y a las esposas, ¿verdad? También hubo su fustigamiento porque habían diáconos que querían estar 24/7 en la iglesia. Si trabajaban, el trabajo era para la iglesia y asumir posiciones y situaciones hasta prácticamente casi compitiendo con el tiempo y el servicio de los sacerdotes. Y Monseñor a eso no le gustó en ese momento. Y él nos habló duros a todos, nos habló duro y nos habló de sacar ese tiempo de calidad para la familia, de dedicar un tiempo y que no nos lleváramos a veces de las responsabilidades, que si teníamos que tomar días libres, los días libres de nosotros no podían ser de la semana, los días libres tienen que ser en el fin de semana. Por eso yo he tomado y me he puesto de lanza, por ejemplo, los domingos, yo asumo los compromisos que puedo en la mañana porque estoy en la iglesia. Amén de alguna situación extraña que pueda pasar, que alguien muera o algo, y haya que hacer una exequia, pero trato de que todo ese tiempo ya que me queda de ahí, yo lo pueda dedicar a mi familia, a mi hijo, y así también a los demás, y es el consejo que damos, para que todo el mundo más o menos esté, ¿no? en ese equilibrio y no se vea pues una sobrecarga, ¿no? de responsabilidades, que cuando vienes a ver, entonces estás descuidando unas. Y es muy triste, por ejemplo, en el caso de nosotros los diáconos, que tenemos hijos, es muy triste cuando uno ve y la gente ve, la familia del diácono, y ve que los hijos están en un mundo totalmente opuesto al que vive su papá o vive su mamá. Eso realmente es algo muy difícil. Entonces, para tratar de armonizar eso no es fácil. Y centrarlo también en la vida laical, ahí tenemos también, o sea, que verlo. O sea, que tenemos con eso que ser muy, muy comedidos y sobre todo también tener mucha madurez y mucha apertura y estar de lado y lado, porque realmente no es fácil. No es fácil muchas veces tener toda esa carga, y sobre todo no es fácil cuando tú no encuentras con quién compartirla. Entonces, ahí también es algo que tiene... vamos a decir, mucho peso. Ahí yo puedo decir, disculpe, William, No, tranquilo, no hay problema. que es bueno tener un balance. Mi mamá siempre me enseñó de chiquita que hay que hacer cambios de actividades. Por ejemplo, cuando yo me paso la semana muy acumulada de trabajo, yo trato que el fin de semana
hago algo totalmente diferente a lo que yo acostumbro a hacer. O sea, no digo que me vaya de que muy lejos. No, hago algo diferente. Un detallito que sea completamente diferente a lo que yo acostumbro a hacer en la semana. Porque al menos yo, como Fabio decía, ya voy a decir, voy a tomar mi parte como laica. Yo soy de persona de misa diaria. A mí me gusta ir a misa diaria. Ya el año pasado y a inicios de yo iba mucho en la noche a la catedral. Porque en la catedral hay misa todos los días, con excepción de los lunes. Pero después, en mi trabajo, como yo trabajo en un colegio con religiosas, las hermanas franciscanas, ellas, o sea, ya se les celebra misa en las mañanas. Y yo digo, bueno, pues si yo me levanto temprano y puedo llegar antes de que inicie la misa, pues yo voy a misa en la mañana. Y se me ha hecho tan factible eso de ir a misa en la mañana que me tengo más tiempo durante el día, ya sea para dedicársela a mis padres, ya sea dedicársela a mi sobrina o a otros tíos, familiares que tengo cercanos. ¿Por qué me di cuenta y por qué hice eso? Porque me pasó algo y es que me di cuenta yo misma. Por eso yo hablo mucho de interiorizar como cristianos. Y es que yo me levantaba en la mañana para ir temprano a mi trabajo, porque digamos, el trabajo que empieza a las 7, una vez uno quiere llegar más temprano y me pasa mucho eso. Yo llegaba temprano a mi trabajo. Mis padres lo venía a ver a las 5 de la tarde porque a esa hora se me acababa el otro trabajo. Pero llegaba tan cansada que eso era como bañarme y querer acostarme de nuevo. Y no hablaba con mis padres, nada más que un saludo. Y yo dije, ¿qué? Esto no puede seguir así. O también estaban los días en los que me iba, llegaba del otro trabajo a las 5, me preparaba y salía para irme a misa. Era como todo seguido, hasta el punto, lo que me hizo como reaccionar un poquito más fue como mi mamá me dijo, ¿tú crees que tu casa es un hotel? Tu casa no es un hotel. Ella me dijo eso y como que, ¿sabes? Yo me puse como que, es que ella tiene razón. Yo tal vez como que le estoy dedicando nada más el tiempo donde yo no tengo trabajo en la tarde. Y uno se agota, uno que tiene como una vida de tanto trabajo, uno se agota. Pero hay que también reconocer que uno tiene que darle esa vida a sus padres. Entonces, ¿qué hice yo para cambiar totalmente eso? Dedico mis mañanas a Dios. Primero Dios, mi trabajo. Pero yo saludo a mi papá en la mañana y mi mamá cuando está aquí en la casa, me siento con ella a tomar café porque tenemos la costumbre de chiquito de levantarnos temprano. Yo me siento a veces a desayunar con ella o voy conversando mientras me voy preparando. Pero ahí es donde está el detalle. Yo me di cuenta de lo que estaba sucediendo en mi vida, de cómo yo estaba llevando mi vida, que nada más era de casa, trabajo, iglesia, y no estaba dedicando tampoco un espacio para mi familia. Pero yo reaccioné, a mí tuvo que dar mi mamá el choque de, ¿tú crees que tu casa es un hotel? Para yo darme cuenta de que tal vez todo se lo estaba dedicando a Dios, pero tal vez Dios también quiere Dios quiere que también nosotros le dedicamos nuestro espacio a nuestras familias. Y eso no es algo que podemos descuidar. Entonces, por eso para mí, desde que yo tomé esa decisión, existe el balance. Hay que saber crear un balance en nuestra vida. Porque si no, lo arropamos todo o lo queremos ocupar todo, no se crea un balance, me agobio, me agoto yo como persona, no solamente física, porque también puede ser que me descuide de manera física, ya sea no me alimento bien, no llevo un buen ciclo de sueño, que también eso es muy importante. Sí, sí. Entonces, como cristiano, que queremos vivir una fe totalmente en entrega a Cristo, tenemos que conocer el balance. Jesús también tuvo tiempo para compartir con sus amigos. Jesús tuvo tiempo para ir a esos momentos. Pero claro que sí. Claro. Sí, fíjate que tú has tocado un punto realmente que me está llamando la atención, me estaba riendo, ¿no? Con eso, porque precisamente lo primero, y vamos a la parte seria, ¿dónde nosotros podemos dar quizás un testimonio que sea, vamos a decir, hasta irreal o un testimonio que no sea muy bueno a la persona que viene detrás? O sea, cuando nos ven así, con ese agobio, nos ven a nosotros con ese trote, y la otra persona entiende, ¿no?, que uno le está como empujando, mira, ven para que tú sirvas, para que el otro le dice, wow, pero espérate, porque yo no quiero llegar como
yo no quiero ponerme como está fulano, no quiero llegar así. O sea, mentalmente se lo dibuja, ¿no? Entonces, lo que hacemos muchas veces es que en lugar de atraer, lo que hacemos es que espantamos. Y lo que tú hablas del balance realmente no es algo muy importante, volviendo otra vez atrás. Y ese balance debemos nosotros saber cómo equipararlo, porque no significa de que nosotros renunciemos o dejemos el servicio que estamos dando, sino si hacerlo de ese modo y de calidad. Y sobre todo, voy aquí a esto. Tú estás haciendo un trabajo en liturgia, centrado en liturgia y estás aquí, o sea, en esto. Bueno, pues no quieres entonces de liturgia meterte y estar entonces en pastoral social, en pastoral yo no sé qué y en lo otro. Ahí viene el tema. Y entonces, cuando todas esas cosas se juntan, ¿cómo uno se divide? Entonces, eso también es algo que hasta los mismos sacerdotes conscientes, o sea, se lo dicen a uno y se lo aconsejan. Explota el talento que tú tienes en un servicio que sea eficiente para la iglesia, pero hazlo ahí. Déjale lo otro a otra persona. Yo dirigí el coro de jóvenes en ese momento por 18 años. Yo comencé cuando entré en pastoral juvenil, que yo ya llegué y sabía tocar guitarra, y en los grupos juveniles que yo estuve, Ajuc y Jufra, yo iba con mi guitarra y animaba, y entonces de ahí surgió, me fui metiendo al coro, entré al coro. La persona que estaba en el coro en el momento, ya cuando vio que yo estaba ya como un chin más pulido, espantó la mula. Y entonces, sí, porque era una persona que, músico, pero que entonces también tocaba con una orquesta. Y yo recuerdo a veces, había unos líos que se armaban, porque a veces había una fiesta en el 2 de julio, en el Club 2 de Julio, y había misa a las 7, y esa misma persona iba a tocar la misa, y en el momento que el padre estaba predicando se desaparecía, y volvía otra vez, después, al ratico, volvía, y yo, vea, ¿qué era? Y después... Pero Fabio, usted dijo ahí algo importante. Él lo preparó a usted para dejarle el trabajo a Exacto, usted. entonces Sí. él estaba ahí hasta que un Él momento hizo bien. después Exacto. él se desapareció y me dejó a mí, como decimos, el moño hecho. Yo duré 18 años ahí con el coro, que realmente aprendí bastante, me gustaba todo eso. Pero cuando me llegó la invitación para el diaconado permanente, yo no soltaba el coro. Entonces ya yo era ministro también. Entonces yo tenía esas dos cosas. Yo recuerdo que el obispo una vez se me plantó y me dijo, pero para ser diácono no hay que ser director de coro. Escoge una de las dos y quédate con una. Y yo dije, bueno, como me llamaba lo del diaconado, yo dije, bueno, no, yo quisiera experimentar dar ese paso realmente. Me siento compelido para allá. Me dijo, pues deja el coro. Es que no hay nadie que te toque, déjalo, tú vas a ver que va a aparecer. Pues, así mismo, yo dejé el coro, les avisé a los muchachos, señores, busquen a alguien. Bueno, primer domingo cantaron a capela, ya para el próximo domingo tenían una persona tocando el piano. Y así es. Inclusive me acuerdo que el obispo se acercó y me dijo, tú ves, es que nadie es imprescindible, me decía, nadie es imprescindible. Eso es verdad. Y es así, todo el mundo es reemplazable. Y eso realmente me dio una lección de vida que trato de aplicarle muchas cosas. Pero, ¿sabe, Fabio? Esa palabrita de nadie es imprescindible, nadie es indispensable, puede ocasionar que muchas personas se ofendan. Pero el problema de ver esa palabra a través de la ofensa es que, a ver, es que no debemos de ofendernos por esa palabra de que tú no eres indispensable. O sea, digamos que me voy de aquí del podcast, pero ¿quién no dice que vaya a aparecer alguien que tal vez sea más dinámico, que sea más interactivo? Todos tenemos alguien que ofrezca un servicio, tal vez no de la misma manera, pero que lo pueda hacer bien. Exacto. Todos somos capaces de hacer De cosas. verdad que interesantísimo. Yo le he dado a hablar a ustedes dos en esa discusión ahí plena entre lo que se hace, lo que desgasta, lo que hace que uno pues tenga que hacer mucho servicio dentro de la iglesia. Pero nos tendríamos que hacer una interrogante nosotros. Y realmente, ¿qué puede hacer la iglesia o la comunidad o la persona misma para no permitir que tenga que ausentarse o que tenga que desgastarse ante el servicio que hace? Y yo soy de opinión que entiendo que la persona
debe buscar la facilidad de enseñarle a otro, de que no se crea que ley, batuta y constitución, que puede enseñarle a otro. Porque, como dije ahorita, si él encontró a alguien que le enseñó a llegar hasta donde está, él puede hacer lo mismo. Porque en esto de la iglesia es como pasar la antorcha. Así es. Cuando ya yo siento que las fuerzas me están abandonando porque tengo muchos compromisos, porque hay muchas cosas, entonces, ¿a quién le paso la antorcha? Y cuando le paso la antorcha, que ese legado no se quede en esa persona que le pase la antorcha, sino que también esa persona vaya preparando a otro que va a ser su sucesor. Y así sucesivamente, la motivación, ese sentido de pertenencia en la misión que hacemos, se puede hacer sin ningún contratiempo. Porque vamos a tener muchos obstáculos, vamos a tener muchos problemas. Y esos problemas, en el momento en que ya no tengamos fuerza, simplemente tiramos la toalla. Pero cuando tiramos la toalla, ni lo quiera Dios, a lo mejor tenemos un ACV. A lo mejor tenemos ya un azúcar que no la podemos controlar. Sí. A lo mejor tengo problemas de circulación que ya no puedo estar ni siquiera en pie. Y un sinnúmero de cosas que pueden venir, pero yo tuve toda la oportunidad en el mundo de poder dar para que otro también, ese camino que yo recorrí, lo pueda hacer con toda la gentileza y amabilidad. Pero eso está en mí, como persona. Como persona. O sea, escuchándolo yo a ustedes, a mí me pasó muchas de esas cosas que ustedes contaban. Muchas de esas cosas. Personas que persuadieron para que la iglesia, inclusive algunos pensaban, como hablamos aquí, que si uno recibía un salario por eso. También, eso Que si uno pasó. recibía un salario por eso, o alguna persona entendían, o sea, y dentro del seno familiar, yo recuerdo que una de estas tantas reuniones que yo hacía con mis hijos me reclamaron eso. El mejor papá del mundo, pero tiene un problema, que vive en la iglesia. Entonces yo aprendí de esa lección. Y fui aprendiendo en diferentes etapas de mi vida, porque a veces yo quizá era muy entregado a querer hacer muchas cosas, pero me descuidaba de lo más importante. Porque no es que lo de la iglesia sea importante. Fabio hablaba ahorita, sobre todo en nuestra misión como diácono, tenemos que velar por un trípode de familia, iglesia, trabajo. Cada una de ellas tiene un papel importante. O sea, es lo más importante. Y cuando yo vivo esa importancia, entonces yo tengo que saber que dejo un legado. Porque perdemos nuestra familia sin darnos cuenta. Y a veces estamos dentro de la iglesia, en el altar, pero tenemos un torbellino de situaciones muy negativas que nos pasan y que nos hieren. Pero eso no sale, pero sigo dando, porque también eso es otro elemento fundamental que se da Fabio y Amar. Que a veces quiero hacer muchas cosas fuera porque dentro no me siento cómodo. Y como no me siento cómodo, me proyecto a hacer muchas cosas fuera, aunque me desgaste. Y busco todas las excusas para estar fuera. Todas las excusas para estar fuera. Pero dentro, donde debo dar entonces esa experiencia, todo está desplomado. Y miren, No, excusa, mamá, quería decir, ¿no? Que precisamente en la familia, o sea, en el núcleo de la familia, ahí es donde realmente tú eres como eres y te conocen. Entonces, tu primer testimonio tiene que ser ahí. claro. Y eso cuesta, no es que es fácil, Muy cuesta, difícil, cuesta muy bastante. difícil. Entonces, cuando tú logras eso, pues entonces ya lo demás viene, como decimos, como dice la palabra, ¿no? Por añadidura, lo demás viene solo, porque el testimonio es lo que arrastra. Y eso me acuerdo, yo también, William, pasé por eso, y sobre todo con mi hijo. En una ocasión, estando él, siendo él mucho más pequeño, o sea, de edad, algunos 10 años por ahí, o sea, él dijo una vez, así mismo, vamos para la iglesia, y dijo, pero aquí nada más salimos para la iglesia, no vamos a otro lugar, ni al cine, ni otra cosa, y lo dijo de tal forma así, que realmente me dio risa y todo, pero de verdad, cuando sea lo valoré, sí, también, porque no es que le quitemos el tiempo a la iglesia tiene su tiempo. Y eso hay que enseñárselo también a los demás, sobre todo a esas personas que son así, como nos decía el título, muy buenas, que se han alejado, que nosotros
también debemos de venderle eso, de decirle, mira, o sea, el Señor te llama para que tú uses tus talentos y los pongas a disposición de Él, pero no es para que tú renuncies a lo que tú tienes, ni a tu familia, ni a tu trabajo, ni nada, sino para que saques ese tiempo, porque hay tiempo para todo, hay tiempo para todo. Entonces, así como hay un tiempo valioso para una persona sentarse a jugar dominó con los amigos y lo que sea, también, o sea, pues tú sacas tu tiempo y eso no es malo. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros también que saber proyectarle al otro, porque muchas veces lo ponemos a veces contra la espada y la pared. Ahora usted tiene, no, no, pues, o sea, vamos a ir paso con paso. El mismo Jesús también, o sea, así lo hizo. Y O sea, yo creo, Fabio, disculpe, que si no podemos ver el servicio que ustedes hacen como diáconos, es muy diferente al de los sacerdotes. Porque, a ver, ustedes sí pueden formar familia, pero los sacerdotes no pueden formar familia. Pero los sacerdotes tienen su familia. Claro. Y ellos le tienen que dedicar el tiempo a su familia. Igual que los consagrados se le tienen que dedicar el tiempo a su familia. Porque incluso la misma familia se puede sentir abandonadas por esas personas que ellos tanto vieron crecer. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo tías que son mayores de edad y a veces a mí me da como apuro. Yo como que tengo tanto un ritmo acelerado de vida que llevamos. Yo tengo una tía que me dice, no, pero dichosos son los ojos que te ven a ti. Y es que hay veces como que yo duro un tiempo, digamos un mes, sin visitar a nadie, porque tengo como que tanta cosa corrida que se me olvida de todo y como que me centro tanto en terminar que me olvido. Pero vuelvo después a la normalidad y es como, wow, pero qué alegría volverte a ver. Y es como que hay que siempre mantener, siempre como clave, que la familia es un elemento importante. Y yo quiero dar una recomendación. Claro. Yo quiero dar una recomendación. Hay que crear un balance y eso es primordial en nuestra fe, en nuestro camino de fe. Señores, es que no es solamente la iglesia, no es solamente la iglesia. Dios sí, Dios se entregó por nosotros, Dios se entregó la cruz, pero como dije ahorita, Dios tuvo su espacio para oración, tuvo su espacio, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, tuvo su espacio para compartir con sus amigos, tuvo su espacio para dedicárselo al pueblo, porque él veía personas hambrientas y deseosas, pero también tuvo su espacio para retirarse. No en el sentido de apartarse de todo el mundo ni de apartarse de la iglesia, porque ojo con eso, es importante. No es simplemente de que, no, yo estoy demasiado cansada, déjame de ir a la iglesia. No, es darte un break también de tú interiorizar y darte cuenta qué es lo que yo he estado haciendo que me tiene tan cansada. Pero de saber que siempre nuestro centro como cristiano debe ser Dios en todo momento. Pero Dios no es un Dios de desorden, sino que todo lo tiene en balance. Tengo que aclararte algo cuando hablabas y hacía la comparación entre los diáconos y los sacerdotes, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de los sacerdotes y los consagrados, ya en sí hay una renuncia prácticamente a la vida misma. Claro. Una renuncia, por eso el sacerdote observan el celibato, es decir, no forman una vida familiar, no tienen esposa, no tienen hijos. Los consagrados también consagran su vida a Dios 24/7. O sea, ya su vida, lo que sería su vida, su esposa y familia, exacto, ya es la misma iglesia. Entonces, sí, ya la familia en eso ya tiene que, la familia de sangre, ¿no? Tiene que aceptar ya esa entrega desde ese punto de vista, de que ya no es la persona que tuviste crecer y que tuviste en todo momento, ya después de ese momentito, ya de que esa persona da ese paso definitivo, en el caso de los consagrados cuando hacen los votos, en el caso de los sacerdotes cuando es ordenado, que es enviado a otro lugar, a otro sitio. Bueno, aquí teníamos al padre Rubén que habló mucho sobre eso. Entonces, eso se infiere y se siente. Yo tengo un hermano sacerdote, hay un médico que yo visito que tiene un hermano sacerdote que es misionero
y ahora ese hermano está aquí. Y él me narraba por todos los países que ha pasado ese hermano. Desde Haití, en el África, en la Argentina, estuvo por diferentes lugares, inclusive hasta por sitios bélicos, hasta un tiro le dieron al pobre sacerdote en uno de esos países de revoltosos. Y ya él está aquí, y él me lo decía con esa alegría. Mi hermano ya está aquí en República Dominicana, o sea, me lo decía con esa alegría porque tenía mucho tiempo que no lo veía. Quizás hablaba con él y todo. Exacto. Y el ejemplo más bonito, en eso lo tenemos con el Papa León XIV, que tiene sus hermanos, por ejemplo. Yo creo que es el Papa como que nos ha dado como esa pizquita de familia tan cercana. Sí. Sí. Y me gustó algo que inclusive se dijo, estaba viendo algo sobre él, donde decía que a las 3 de la tarde, prácticamente casi todos los días a las 3 de la tarde, él se toma un momentito para él llamar a uno de sus hermanos. Pero ahí eso es lo que yo digo, Fabio, entonces, que ellos se toman como ese espacio también para dárselo a su familia, porque a pesar de que ellos entregan su vida completamente a Dios, ellos tienen el tiempo, porque como yo socializo mucho con religiosas, mi primo es religioso, yo tengo una prima también que es religiosa, y me comunico de vez en cuando con ellos, cuando puedo, y también ellos me responden cuando pueden. Yo veo que todavía ellos mantienen esa cercanía, porque no es como que ellos se consagraron a Dios y se olvidaron de nosotros. No. Es todo lo contrario. Incluso ellos se volvieron más cercanos a uno, que eso es lo que también sorprende. O sea, no se ve siempre, pero sí. Y eso nos tiene que dar una enseñanza también, o sea, a nosotros, porque de esa forma de que no tomemos el servicio en la iglesia para desconectarnos, desconectarnos de la familia o desconectarnos también de otras realidades, amistades y demás. O sea, que todo lo podemos llevar en ese equilibrio siempre y cuando sepamos hacerlo y siempre y cuando también sepamos decir algunas cosas que no. Porque eso muchas veces nos cuesta, a veces decir, hay que decir que no. Decir no puedo. Y no buscar que te hagan una pregunta, ¿y por qué no puedes? No, yo no puedo. Si te dijeron no puedo, ya, déjalo ahí, no puedo. Entonces, respetar también el no. Porque muchas veces creemos que porque el no es negativo, o sea, no es algo entonces como que va a crear un daño. Y ¿no? Muchas veces tenemos que saber decir que no para nosotros también poder crecer. No todo tiene una explicación. Así es. Interesante este diálogo que hemos tenido esta noche, en el cual no queremos dejarte con esto. El cansancio no te hace débil, pero te hace humano. Y alejarte no te hace menos creyente, te hace alguien que está buscando sanar. Querida familia, esto fue Más Allá del Altar, donde la fe no se maquilla, pero se vive. Hasta la próxima. Más allá del altar.